Así comenzamos esta edición de Noticia de viernes 16 de febrero de 2018. A continuación, vamos a presentarle los temas más relevantes, los que marcaron esta jornada. Es noticia, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció el reclutamiento de venezolanos en la zona fronteriza con Colombia que serían entrenados por el ejército de ese país para generar falsos positivos y crear una escalada de violencia impulsada por el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Qué tan cerca está la región de una intervención militar? La campaña político-electoral en ambos países ha sido cambiada por una bélica y a favor de quienes. Tendremos reporte y también análisis. También es noticia, Brasil. Michel Temer sorprendió hoy con un decreto de intervención militar en Río de Janeiro que le permite al ejército tomar el control de la seguridad en esta localidad ya afectada por las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos federal y local, que son del mismo partido. Es una cortina de humo de Temer para avanzar en la aprobación de la reforma de pensiones, una muestra de mano dura para recuperar popularidad o una continuación del golpe ahora por la vía militar. Tendremos también el análisis. Iremos también con Turquía, que hoy también es noticia, aunque ambicionaba varios logros en su viaje por Oriente Medio. El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson en realidad no quedó bien parado. Se quedó sin alianzas en Líbano y en Turquía reconoció que las relaciones están en un momento de crisis. Así entonces, con los temas desplegados, comenzamos. Este viernes es noticia Venezuela. El presidente de este país, Nicolás Maduro, ofreció detalles sobre la preparación de un operativo de bandera falsa o falso positivo organizado desde Colombia para provocar una intervención en la nación bolivariana. Una denuncia que abre un nuevo capítulo de tensiones en esta frontera y que llega en pleno año electoral en ambos países. Este viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el reclutamiento de venezolanos en la zona fronteriza con Colombia que serían entrenados por el ejército de ese país con el fin de generar falsos positivos y crear una escalada de violencia impulsada por el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos. El ministro general en jefe Vladimir Padrino, que ha hablado en varias oportunidades con el ministro de Defensa de Colombia, el ministro Villegas, le transmitió el día de hoy la grave denuncia que ya circula de la preparación de un falso positivo por algunas personas totalmente desequilibradas que pretenden entrenando a venezolanos como soldados del ejército de Colombia, utilizarlos en ataques de falsos positivos como que fueran miembros del ejército de Venezuela para crear la excusa que el Pentágono y el Comando Sur piden para un conflicto armado entre Venezuela y Colombia. Lo denuncio a la comunidad internacional, lo denuncio a la opinión pública colombiana. Horas antes, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, reveló esta denuncia y especificó que 150 venezolanos, por lo menos, estarían involucrados en la formación de grupos paramilitares. Añadió que el objetivo de la operación es crear confusión y así repetir escenarios como la denominada Operación Daktari de 2004, en la que se entrenaron 153 paramilitares que planificaban asesinar al presidente Hugo Chávez. Tenemos informaciones y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia. Se trata de un hecho muy grave que el Ejército de Colombia esté realizando reclutamientos de ciudadanos venezolanos, facilitándoles de manera expedita documento de identidad colombiana, cédula de ciudadanía, y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano.
Inmediatamente después de la denuncia, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, señaló en Twitter que su gobierno está sumamente preocupado por la manera en que el Ejército de Liberación Nacional se mueve desde Venezuela hacia Colombia. Asimismo, Villegas expresó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López, para poner en manos del gobierno venezolano el conocimiento de las acciones del ELN en la frontera y la vinculación de ciudadanos de ese país en acciones de este grupo. No es la primera vez que se tensan las relaciones entre los países hermanos por la situación en la frontera. En 2010, el entonces presidente Hugo Chávez rompió relaciones con Colombia y declaró estado de alerta en esa zona. Posteriormente, el 9 de agosto de 2014, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera en horario nocturno durante 30 días, a fin de frenar el contrabando de extracción, decreto prolongado en septiembre por 3 meses. Un año después, en agosto de 2015, hechos irregulares en la frontera obligan nuevamente a Maduro a cerrar el paso por 72 horas. También se decreta un estado de excepción en los municipios fronterizos del estado Táchira. Esta semana, el presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó la zona fronteriza y ordenó el despliegue de 2.120 soldados, justo después de la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. La preparación de la guerra desde Colombia contra Venezuela ya comenzó, así lo afirmó el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein a través de un artículo publicado por el portal web de Telesur en español. En su artículo, La orden de combate fue dada, la guerra de Santos contra Venezuela, el profesor Gelfstein detalla que grupos armados controlan gran parte del territorio colombiano fronterizo con Venezuela. Específicamente en el Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander, los grupos irregulares ejercen el control militar sin que las fuerzas del Estado hagan nada para evitarlo, situación que es denunciada por las víctimas locales. Estos elementos aprovecharon la desmovilización de las FARC en la región para operar en poblaciones como Tibú y El Tarra con total libertad. Lo mismo en Villa del Rosario, donde las autodefensas gaitanistas de Colombia combaten contra otros grupos armados por el control de los barrios de Galán, La Palmita, Pueblito Español, Montevideo, Primero de Mayo y San José. En esta región fronteriza se desarrolla el entrenamiento de las fuerzas paramilitares con las que se pretende provocar una escalada violenta contra Venezuela. Igualmente, el incremento de las movilizaciones en las bases militares estadounidenses en la región y la llegada en condiciones irregulares de un nuevo contingente de 415 efectivos militares a Panamá, junto con el precedente de las maniobras navales de 2017 en la isla de Barbados, constituyen el cuadro de hostilidad que enfrenta la nación bolivariana en la actualidad. Así lo estaba denunciando el presidente Nicolás Maduro. Me enlazo con Laura Prada, nuestro corresponsal aquí en Caracas, para que nos amplíes, Laura, en primer lugar, acerca de todo lo que dijo, más detalles que proporcionaba el mandatario venezolano a lo largo de este mensaje. Adelante, compañera. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto saludarte. Efectivamente, el presidente decía, y también Néstor Riverol, decían hoy que son 150 estos soldados reclutados por las Fuerzas Armadas colombianas, que están identificados y que pronto serán graduados de esta escuela en el día 5 de marzo. Por otra parte, estamos a la espera de que se anuncie la fecha de la reunión entre los ministros de Defensa Luis Carlos Villegas y Vladimir Padrino. Por otra parte, esta denuncia se realiza en el marco, por motivo de que no es la primera vez que se emplean tácticas de falsa bandera. Ya justamente ayer se cumplieron 120 años de la explosión del buque Maine en la entrada de la bahía de La Habana, que fue la primera excusa, la primera gran operación de falsa bandera creada en el hemisferio. Esto es más o menos lo que tengo, Adriana. Dime si te puedo ampliar algo más. Amplíame un poquito más acerca de esta situación que ya me estás comentando, Laura, de este operativo de bandera falsa que ya señalaba. Se ha visto en otros países de la región, se ha visto en Cuba. Detállanos precisamente acerca de esta operación. Falsos positivos que no son nuevos. Justamente, no es la primera vez, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Cuando la guerra en Vietnam, los ataques en el Golfo, en la bahía de Tonquín, por supuesto en Cuba, que fue la primera gran estrategia que se armó.
todo esto rodeado de la compañía de los medios de comunicación. No es la primera vez, hay que estar muy alerta porque es un tema de seguridad nacional y un tema de seguridad de la región que, como bien recordamos, todos los países de América Latina se han remitido a la proclama de que América Latina es una zona de paz y este tipo de conflictos entre países hermanos no debe existir. Que de hecho, Laura, Cuba ha sido uno de los países de las naciones que a lo largo de esta semana ha manifestado su solidaridad con Venezuela y también su rechazo a una posible intervención militar en este país. Laura Prada, gracias por este reporte. Ahí está nuestra compañera Laura Prada. Vamos al análisis. Yo le estaba comentando y le mostrábamos acerca de este artículo. La orden ya fue dada y justo me voy a enlazar con Sergio Rodríguez Gelfenstein, internacionalista, escritor, ex embajador de Venezuela en Nicaragua y ex viceministro de Exteriores de Venezuela. Y le lanzo de una vez la pregunta: esta situación y esta denuncia revelada por el gobierno venezolano reviste una peligrosidad extrema. Sergio. Mira, esta situación de extrema peligrosidad existe desde hace ya varios días. De hecho, en un artículo que escribí el viernes de la semana pasada, yo decía que casi todos los componentes que constituyen la preparación de una agresión estaban listos, menos la existencia de un frente interno. Esta denuncia que hace el ministro Reverol viene a confirmar esta preocupación que yo expresé hace una semana, en el sentido de que evidentemente pretenden constituir este frente interno, y que como están golpeados internamente, como la oposición no ha podido articular una fuerza política coherente, es evidente que este frente interno tiene que activarse desde el exterior. Es una suerte del papel que han jugado los mercenarios que están en Yemen o el Estado Islámico en Irak. Es decir, la necesidad de crear una fuerza militar que, si no existe internamente, tienen que traerla necesariamente del exterior. Pero de alguna forma ese es el elemento que faltaba para configurar todos los preparativos para una intervención militar. ¿Existen condiciones para que se forme este frente desde el exterior? Desde el exterior, por supuesto que sí, está todo el apoyo del gobierno colombiano, todo el apoyo diplomático, logístico, financiero, de inteligencia que aporta Estados Unidos, todo el apoyo diplomático que se está haciendo desde el Grupo de Lima, el apoyo político que ejercen de estos países. Por supuesto, desde el exterior están todas las condiciones para hacerlo, por eso lo están haciendo. ¿Podemos decir que estos planes se estarían desarrollando en estas mismas horas, en este momento? Bueno, estas son denuncias que se vienen produciendo desde hace varios meses y que se ha venido incrementando en las últimas semanas, junto a la movilización de tropas del ejército de Colombia hacia la frontera, lo cual configura en términos militares todos los componentes para la preparación de una intervención. ¿Esta intervención ha logrado ser frenada, Sergio? No, hasta ahora no se ha producido por lo mismo que hablábamos anteriormente. O sea, uno son los hechos objetivos. Los hechos objetivos son que existen una preparación en términos políticos, en términos diplomáticos, en términos económicos y en términos militares para esta intervención. O sea, estamos hablando de elementos de carácter objetivo. Pero una intervención militar también necesita elementos de carácter subjetivo, elementos que tengan que ver con las condiciones subjetivas para esta intervención. Eso todavía no está hecho. En Venezuela no hay una aprobación, no hay un apoyo mayoritario de la población a esa intervención. No necesariamente los paramilitares colombianos van a ser recibidos como héroes aquí. Aquí hay un sector muy importante de la población que apoya al gobierno. Hay una unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, hay una voluntad de defensa. Este es un país con un sentimiento nacionalista muy fuerte, no solamente de los últimos 20 años, es histórico. Forma parte de la venezolanidad, el amor a la patria, la defensa de la patria. El presidente Chávez lo que hizo fue darle cauce a este sentimiento nacional y patriótico que es muy fuerte en el venezolano.
Y esa es una condición subjetiva que necesitan solucionar. Como no la han podido lograr en el plano interno, por todas las formas que han intentado, necesitan construir ese frente interno desde el exterior. Ese es el peligro y eso es lo que todavía falta en los planes para completar una intervención. Yo no estoy diciendo que la intervención se va a producir, lo que estoy diciendo es que hay evidencias claras de que hay una preparación para ello. Aquí en Caracas, los apagones, el lanzamiento de bombas lacrimógenas dentro del metro, ¿forman parte del plan? Claro, esa es una activación, así empiezan. Si eso no se paraliza de inmediato, como ocurrió en Irán, fíjate lo que ocurrió en Irán hace un mes aproximadamente. Se intentó, lo que pasa es que las fuerzas de seguridad en Irán actuaron muy rápidamente y abortaron la posibilidad de una primavera persa. Es lo que intentan aquí. Esas acciones de sabotaje siempre son el preludio de acciones mucho mayores. Si no se controlan a tiempo, van a seguir creciendo tanto en tamaño como en capacidad operativa. ¿El pueblo tiene que aumentar la alerta? Sergio. La alerta y la movilización y la denuncia. Las tres acciones, la alerta, la movilización y la denuncia. Y sobre todo fortalecer la unidad interna del país por los sectores patrióticos que aman el país, que no están dispuestos a aceptar una intervención extranjera. Hoy mismo, este viernes, la Defensa de Colombia acusó al ELN de planear acciones contra los colombianos desde tierra venezolana y con la ayuda de venezolanos. Sergio, ¿cómo ve estas afirmaciones? La alerta y la movilización y la denuncia. Las tres acciones, la alerta, la movilización y la denuncia. Y sobre todo, fortalecer la unidad interna del país por los sectores patrióticos que aman el país y que no están dispuestos a aceptar una intervención extranjera. ¿Se pretende convertir entonces la campaña política electoral en campaña bélica? Claro, es un instrumento para distraer a los colombianos de los verdaderos problemas que tienen. En Colombia, el día 21 comienza un paro nacional de la educación. Siguen muriendo los niños por desnutrición en La Guajira. Los paramilitares siguen avanzando, ganando cada vez más espacio. Ya van más de 120 activistas sociales asesinados, 47 combatientes de las FARC desmovilizados, asesinados. O sea, hay una situación bastante crítica en el país y se trata de ocultar, utilizando para ello a Venezuela, una supuesta amenaza de la situación de Venezuela y de la situación que vive el país. Pero eso es lo que hace particularmente peligroso. Súmale a eso que el presidente Santos no ha sido capaz de construir una alternativa propia y que las encuestas le dan solamente 5,2% a su partido. Entonces, él corre el riesgo de que no haya un gobierno de continuidad y que incluso pueda ser investigado por los escándalos de la corrupción de Odebrecht, lo cual lo debe tener muy preocupado. Hay que considerar que los que puntean en las encuestas, los dos primeros en las encuestas, y que eventualmente, si en este momento se hicieran las elecciones y que las encuestas fueran ciertas, irían a segunda vuelta un candidato de izquierda y un candidato de centro. Ningún candidato de derecha, ni del uribismo, ni de la derecha paramilitar, ni tampoco de Santos. Y eso es una verdadera tragedia para la élite gobernante y para la oligarquía colombiana. Entonces, ¿estaría Venezuela frente a una intervención militar clásica o de qué tipo sería? No, yo creo que sería una intervención de fuerzas paramilitares colombianas con apoyo logístico de inteligencia, con apoyo en armamento y en entrenamiento y en recursos de todo tipo, incluyendo recursos financieros del Comando Sur de Estados Unidos y del Ejército colombiano. Sergio Rodríguez, gracias por este análisis y que complementa también el artículo del cual también le presentamos esta noticia. La orden ya fue dada. Viene
la guerra de Santos contra Venezuela. Le propongo también que lea, le recomiendo este artículo de Miguel Ángel Ferrer a través de la sección de los blogs de Telesur que se llama Venezuela, Trump no quiere ir a la guerra. Aquí habla que en realidad existen muchas dudas sobre la decidida voluntad de Trump de embarcar a su gobierno en una aventura militar internacional cuyas expectativas de éxito son poco menos que inexistentes y sobre la cual, una vez iniciada, ya no tendría ningún control. Fíjese también en la conclusión que alerta Miguel Ángel Ferrer. Lo que en realidad pretendería Trump es propiciar las condiciones para un golpe de Estado militar que permita desalojar al presidente Maduro del poder y así devolverle a Washington el dominio pleno de Venezuela. Muchos artículos que están siendo recomendados para que los lea a través de nuestra página telesurtv.net. Nos vamos a la pausa, pero al regresar, es noticia Brasil. Michel Temer sorprendió con un decreto de intervención militar en Río de Janeiro que le permite al ejército tomar el control de la seguridad en esa región. ¿Es cortina de humo, muestra de mano dura o continuación del golpe ahora por la vía militar? Les tendremos el análisis al regresar. Ahí es noticia Brasil, tras haber finalizado los carnavales más reconocidos del mundo, una decisión sorprendió a todo el país. El presidente de facto Michel Temer firmó una medida extraordinaria para militarizar la región con el argumento de detener la ola de violencia que enfrentan sus habitantes. Este viernes en Río de Janeiro comenzó a regir el decreto de intervención militar que pone al Ejército Federal a cargo de la seguridad estatal y local del Estado. El presidente aseguró que la medida busca restaurar el orden en medio de una fuerte ola de criminalidad y violencia en la región. Se trata de una medida que para muchos brasileños significa un regreso a la dictadura, puesto que no se había aplicado desde que se aprobó la Constitución de 1988. Sin embargo, la orden ejecutiva deberá ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de 10 días. Horas después de conocerse la decisión, Temer señaló que suspenderá el decreto para poder votar la regresiva reforma al sistema de pensiones. Ajustamos ontem à noite. Hemos fijado ayer por la noche, con una participación muy expresiva del presidente Rodrigo Maia y del presidente Eunicio Olivera, la continuidad de la tramitación de la reforma de la Providencia, que es una medida también extremadamente importante para el futuro del país. En caso de que, según criterios de las casas legislativas, haya condiciones para la votación, reitero, haré cesar la intervención. Ela estiver para ser votada. Un plan promovido por el gobierno de facto que aumenta el periodo de jubilación a partir de los 65 años de edad y el periodo de cotización para el cobro de la pensión completa. Ante esto, los movimientos populares y sindicatos reiteraron la convocatoria del próximo 19 de febrero que tiene como objetivo rechazar las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno, en especial la de pensiones. Río de Janeiro es la segunda ciudad más poblada de Brasil. Ha sido especialmente afectada desde que Temer llegó al poder. La situación se agravó en 2017 cuando empezaron a aplicarse varias medidas como la privatización y cierre de empresas ligadas a Petrobras, el aumento de tarifas de transporte público y alquiler, los atrasos salariales y despidos masivos en servicios públicos y el vaciamiento de escuelas públicas y universidades de Río. Me enlazo hasta Brasilia con Adriana Robreño, nuestra corresponsal, que nos tiene más actualizaciones. En primer lugar, acerca de esta decisión con la que Temer sorprendió a todo el país. Adelante, Adriana. Sí, hola, un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, después de hacer esa firma del decreto que entró en vigor en el día de hoy, Temer hizo un pronunciamiento en cadena nacional de televisión para defender la medida. Él hablaba de la importancia que tiene este decreto, decía que es una medida extrema para una circunstancia extrema, como es el caso, según él decía, de Río de Janeiro, para combatir el crimen organizado. Temer debe viajar en el día de mañana
hasta esta ciudad, hasta Río de Janeiro, para reunirse con los representantes de los organismos locales y presentar al general que va a estar encargado de todo este proceso, que es el general Walter Sousa Braga Neto, que dirige el Comando Militar del Este. Ahora, como decían en la nota anterior, esta medida este decreto debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Tienen hasta 10 días. Ya en el día de hoy, los partidos de oposición, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialismo y Libertad, han indicado que van a votar contra este decreto firmado en el día de hoy por el presidente Michel Temer. El Partido de los Trabajadores incluso emitió una declaración donde dice que la seguridad pública requiere responsabilidad y no oportunismo político. Ellos también advierten del peligro que significa este decreto, que puede profundizar el estado de excepción que está viviendo hoy Brasil. Pero principalmente y sobre todo a través de las redes sociales, la población de Río de Janeiro se ha manifestado sobre lo que implica para ellos este decreto de intervención militar. Ellos decían, por ejemplo, que esto es para desviar el foco de atención, que es una cortina de humo para Temer no asumir el fracaso de no tener votos para aprobar la reforma de pensiones. Hablan, por ejemplo, de que se compromete la democracia, de que esto puede ser un camino para la dictadura. Hay quien dice que nada va a cambiar en cuanto a lo que es la violencia en este estado de Río de Janeiro, que el crimen no se resuelve con militarización. Incluso hay quien se pregunta que cuántas escuelas son las que va a construir el ejército en las comunidades más pobres del país, que es una medida drástica. También dicen que es una medida que lo que tiene realmente detrás es una motivación política. En fin, de manera general, hay quien, por supuesto, aprueba esta intervención militar. De hecho, muchas personas aquí en Brasil apoyan de manera general lo que es la intervención militar, incluso para resolver, según han dicho, el golpe en Brasil debería ser intervenido el país militarmente, pero eso es principalmente la derecha y las élites del país. Para la población más pobre, la que vive en esas favelas de Río de Janeiro, la intervención militar dicen que no va a resolver la raíz del problema, que no es una solución a largo plazo y por tanto ellos rechazan la medida. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, ha dicho, por ejemplo, que va a haber hasta 25.000, 30.000 militares envueltos en este ejercicio y que puede haber, por ejemplo, tanques en las calles. Esta es la información más reciente que tenemos hasta el momento, Adriana. ¿Qué es en las calles? Sobre todo considerando, Adriana, un escenario, una fotografía que se da en pleno año electoral en esa nación. Adriana Robreño, gracias por este reporte. Y le hablábamos en esta nota que le presentábamos antes del enlace de Adriana, de lo que están diciendo las organizaciones. Fíjese, Media Ninja, este portal independiente, formado por varias cadenas de medios y que se difunde mucha información a través de redes, habla acerca de esta convocatoria 19 de febrero, 4 de la tarde en Río de Janeiro, la manifestación en contra de la reforma de pensiones y también contra la intervención militar. El pueblo sin miedo de luchar. Así está entonces la convocatoria para lo que viene a continuación allá en Brasil. Mañana Temer en Río de Janeiro. Vamos a ver qué están diciendo las organizaciones y me enlazo precisamente con Joaquín Piñero, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Bienvenido, señor Piñero. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, le pregunto en primer lugar acerca de los cuestionamientos que hacían los brasileños. ¿Es válido el argumento de militarizar Río de Janeiro con el pretexto de combatir la violencia? No, en nuestra visión eso es más una medida autoritaria de este gobierno golpista, porque hay una crisis instalada en el país, una crisis social, una crisis política, una crisis de moral, que el propio presidente no tiene la legitimidad, por lo tanto la gente no lo respeta y la salida que está buscando para intentar controlar
uma explosão social que está se avecinando, é justamente poner as Forças Armadas e a repressão a los movimentos populares, a la gente que empieza a salir a la calle protestando en contra de ese gobierno y todas sus políticas. Entonces, ¿es una advertencia para las organizaciones que protestan en el país? Seguramente, porque cada vez más se percibe un aumento de la gente que está descontento con el gobierno. Hay un nivel de desempleo altísimo en nuestro país. Son una cantidad de gente sin empleo, personas que están buscando empleo completamente sin posibilidad de trabajar. Es decir, una falencia total de los estados. Para tener un dato importante, la policía de Río de Janeiro no recibe desde el mes de diciembre. Entonces no hay plata para pagar los policías. Entonces hay un caos completo, hay una falencia del Estado y la responsabilidad es de este gobierno golpista que asumió y implementó todo un proceso de crisis en nuestro país. Y ahora está utilizando la última posibilidad que tiene de convocar las Fuerzas Armadas a la calle para intentar amenizar la situación social. Que eso es un paliativo, no va a solucionar el problema de la violencia, ya lo sabemos, porque eso es una medida para presionar y para reprimir a las protestas sociales y principalmente los jóvenes negros que viven en la favela. Eso es. Joaquín, destacando y recordando una vez más que Michel Temer llegó a la presidencia de Brasil vía un golpe parlamentario, ¿sería esta una continuación de ese golpe, pero ahora por la vía militar? Sí, muchos dicen que hubo un golpe blando, ¿no? Y ahora se está utilizando las fuerzas brutas para poder implementar cada vez más. Estamos ahí a la víspera de la votación de la reforma de la Previdencia. Entonces, cada vez más se ha buscado presionar por parte de los poderes públicos, ¿no? Y intimidar la población para que en el Congreso se pueda votar. Pero hay una reacción muy fuerte por parte de la población brasileña, los movimientos populares. Yo dije mismo que el lunes vamos a estar realizando várias atividades, não somente em Rio de Janeiro, pero agora Rio de Janeiro se transformou em centro porque mais essa intervenção militar indica de que as coisas não vão ser tão simples assim, tão sencillas. Então, temos que buscar cada vez mais organizar-nos, construir a unidade e buscar a solidariedade nesse momento de luta em contra mais esta medida desse governo golpista, que sabemos que é a continuação do golpe, de forma agora utilizando os militares acá em Rio de Janeiro, e se diz que incluso se vai se estender para outras capitais. Justo como integrante del MST, y ya que está hablando acerca de esta convocatoria del próximo 19 de febrero, le pregunto, ¿qué harán ustedes como organizaciones? ¿Van a manifestaciones en las calles, a continuar la protesta, pero también hay alternativas jurídicas, alternativas legales frente a esta situación? El Frente Brasil Popular, da qual el MST participa, y más 85 organizaciones populares del campo y la ciudad acá en Brasil, estamos convocando movilizaciones en todo el país para el próximo 19. Y objetivamente es presionar a los parlamentares para que no voten esta medida, esta reforma ahí en el Congreso Nacional, y una campaña muy fuerte en los medios de comunicación, en la red, que es se vota, no vote. Porque este año es año electoral y todos esos diputados y senadores que van a votar la reforma saben que si votar en contra del pueblo no van a se reelegir para el próximo periodo que se van a postularse. Entonces, es una campaña muy fuerte, con movilización, y ahora entra ese elemento importante que es de esta intervención militar acá en Río de Janeiro, que es un otro
elemento que seguramente muchos de nosotros vamos a poner ahí en las movilizaciones, las manifestaciones en las calles el próximo 19. Usted tocó un tema clave que es el tema electoral. Hay quienes señalan que esta decisión de Temer está basada en cálculos políticos, pues pretendería recuperar popularidad ante las elecciones presidenciales y sobre todo considerando lo que decía Adriana, hay personas, hay brasileños que sí están apoyando este tipo de mano dura. ¿Usted cómo ve este escenario o esta lectura? También, sí, porque de hecho hay no hay una presencia del Estado en todas las ciudades de Brasil. Hay una crisis completa, entonces la gente está desesperada, esperando algo que sea hecho. Entonces, de hecho, seguro que la gente se va a apoyar ahí porque es lo que hay. ¿Sí? Lo que decimos es que esta medida es un paliativo porque las Fuerzas Armadas no fueron entrenadas para solucionar el problema de la seguridad en la ciudad. Las Fuerzas Armadas fueron entrenadas para la situación de guerra. Entonces, essa é uma medida paliativa, porque juntamente com essa medida tinha que vir as medidas sociais, mais inversões em educação, em la saúde, em la vialidade, enfim. Há outras medidas que deveriam ser tomadas e que esse governo não está tomando. Então, é uma falência completa. O que dizemos é que, de hecho, este processo também, como estamos em um ano eleitoral, e acá mesmo em Rio de Janeiro, se camina aí por las favelas, se vê várias indicações de que se Lula não for permitido a postular-se às eleições, a favela vai baixar, ou como se diz aí em Venezuela, os barrios se vão baixar. Então, há de hecho uma ameaça, a gente está descontente com o que está passando e por isso que se está tentando militarizar o processo eleitoral em Brasil. Isso é muito malo porque já vivimos esta história aqui na ditadura e não saiu nada bem para a população e para o próprio país. Ahí está, entonces otra de las lecturas, y aquí en Venezuela, de hecho, el término que usted está mencionando es cuando los cerros bajen. Joaquín Piñero, gracias por este análisis. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Y ahí estaba entonces la convocatoria, reiterando también, Joaquín, la convocatoria que se hace para el 19 de febrero de estas movilizaciones contra la intervención militar y también en contra de la reforma de pensiones allá en Brasil. Vamos a la pausa y al regresar es noticia. Turquía, aunque ambicionaba varios logros en su viaje por Oriente Medio, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson en realidad no quedó muy bien parado. Volveremos con el reporte. Hoy en Noticia Turquía finaliza el periplo de Rex Tillerson en el Medio Oriente, una gira que al parecer no ha arrojado los frutos esperados por Washington. En su paso por Líbano no logró acuerdo para la cesión del territorio en el conflicto con Israel y a su llegada a Turquía, que está en conflicto bélico con grupos kurdos, recibió el rechazo del pueblo en las calles. Desde este miércoles, en su visita por el Líbano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, buscó abordar como tema central la propuesta para que el país ceda a Israel más de 860 kilómetros cuadrados de mar como parte del cese del conflicto. Su intención quedó frustrada. El presidente libanés Michel Aoun y el Parlamento rechazaron la propuesta. El rechazo se extendió este jueves en Turquía, pues a su llegada fue recibido con fuertes protestas que le exigían fuera Tillerson, fuera Estados Unidos, asesinos de turcos. Las distintas posiciones respecto al conflicto kurdo tensaron las relaciones entre Washington y Ankara.
Tillerson se refirió a los objetivos de ambos países en la región. Los dos países comparten los mismos objetivos en Siria, como la derrota del Daesh, las zonas inestables seguras, una Siria independiente y unificada que ayudan a trazar un nuevo futuro democrático para Siria bajo el proceso de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero Turquía cuestionó que Estados Unidos suministre armas a grupos terroristas kurdos que son utilizadas contra su país. Podemos colaborar con los Estados Unidos en base a la confianza, pero primero la YPG kurda debe irse inmediatamente. Esta es una promesa que nos han dado los Estados Unidos y hablaremos sobre cómo esta promesa se mantendrá durante los mecanismos que se establecerán entre los dos países. En este contexto, el canciller ruso Sergei Lavrov señaló que Estados Unidos quiere dividir una gran parte del territorio sirio del resto del país para crear allí una región autónoma con el apoyo de las milicias kurdas. Evidentemente, Estados Unidos tiene una estrategia que, a mi parecer, está orientada a mantener su presencia militar en Siria para siempre. Estas propuestas son decisivas para la situación en Siria, ya que Estados Unidos está de manera ilegal en su territorio sin permiso de Damasco ni del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Me lanzo entonces hasta el Cairo con Yosbel Buyain, que nos tiene todo el reporte acerca de lo que fue esta gira de Tillerson, específicamente por Turquía. Yosbel. Gracias, saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, concluyó este viernes en Turquía su gira que durante esta semana lo llevó por varios países del Medio Oriente, una gira a través de la cual analistas Estados Unidos ha relanzado una nueva estrategia para los países de esta región. En su última escala, que estuvo marcada por protestas en Ankara, Tillerson se reunió con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu y también con el presidente Erdogan. Allí acordaron normalizar sus relaciones bilaterales afectadas por los desacuerdos sobre la guerra en Siria. Durante una rueda de prensa conjunta, Tillerson resaltó que siempre han sido claros con Ankara, pidió moderación en la operación militar de Turquía en Afrin y ha insistido en que va a continuar el apoyo a las milicias kurdas en Siria porque tiene como objetivo, ha dicho, derrotar al autodenominado Estado Islámico. Por su parte, Cavusoglu sostuvo que Estados Unidos no ha cumplido su promesa de expulsar a las milicias kurdas de Menbesh. Según dijo, una vez que los kurdos abandonen el lugar, se puede avanzar entonces con Estados Unidos sobre la base de la confianza. Señalar que antes de llegar a Turquía, Tillerson estuvo en el Líbano. Allí finalizó su visita sin éxito, pues no logró convencer ni al presidente ni tampoco al primer ministro libanés para que aceptaran ceder parte del territorio en disputa con Israel. Según han dicho, Tillerson le propuso a Beirut la opción de ceder más del 40% del territorio en disputa, más de 800 kilómetros cuadrados de mar, lo cual no fue aceptado ni por Michel Aoun ni por Saad Hariri. Recordar que en estos 5 días de gira por algunos países del Medio Oriente, Tillerson también visitó Jordania, Kuwait y Egipto. Esta es la información que tenemos. Adelante. Gracias, Yosbel Buyain. Mucho que analizar entonces sobre estos proyectos, muchos que se quedaron frustrados por parte de Rex Tillerson a lo largo de esta gira por Medio Oriente. Me enlazo entonces con Alberto López Girondo, periodista especializado en temas internacionales, para ver precisamente que nos evalúe acerca de este periplo de Tillerson por esa región. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Gracias. Bueno, en primer lugar, sí, su evaluación y su balance de esta gira. Bueno, como recién estaba comentando el compañero, fue realmente bastante lamentable en los términos en los que esperaba el gobierno de Estados Unidos terminar esta gira y sobre todo Tillerson, que no está demasiado bien en estos momentos con Donald Trump. Pero digamos que el resultado fue como era de esperarse, no podía esperarse de otra manera después de las últimas movidas que hizo el gobierno de Washington en relación con distintos países de la región. Sobre todo, digamos, causó mucho rechazo en la región el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el anuncio de que iban a trasladar la embajada, porque eso
destapó una olla que, si bien la ley esa en Estados Unidos estaba de 1996, destapó una olla que estaba un poco minimizada durante los últimos gobiernos, sobre todo el de Obama. Pero también, digamos, que era obvio que iba a recibir la respuesta que recibió en Líbano, porque no era razonable esperar que le cedieran ese porcentaje de territorio en disputa que recién estaban confirmando. Y tampoco era esperable que con Turquía mejorara mucho la situación, porque el tema es que, digamos, en la conferencia de prensa quedó muy clara cuáles son las dos posiciones. Por un lado, Tillerson dice, sí, vamos a seguir apoyando a los kurdos en Siria para combatir Daesh. Pero al mismo tiempo el canciller turco dice, bueno, pero nosotros no podemos aceptar que apoyen a los kurdos en Siria porque los kurdos son enemigos nuestros. Entonces ahí hay un dilema del que va a ser muy difícil que puedan salir en las condiciones en las que hoy está el gobierno de Estados Unidos, digamos que está perdiendo terreno políticamente a cada momento, y de hecho, digamos, el otro día hubo una llamada telefónica de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, a Putin, donde más que lo que se discutió, lo que revela es que en este momento cualquier tipo de solución al problema en la región pasa por una conversación con Moscú. Así está, y de hecho por eso veíamos e incluíamos en la nota esta postura de Sergei Lavrov acerca de y acusando a Estados Unidos de querer tener una permanencia para siempre en Siria. De hecho, le quiero preguntar sobre esto, Alberto. ¿Buscaba Estados Unidos en esta gira, o Tillerson, el respaldo suficiente para mantener y justificar una estancia prolongada en aquella nación? Sí, esto es indudable, esto que dice Lavrov es cierto, pero digamos que es perceptible desde hace varios meses. Estados Unidos no tiene una política clara para la región en cuanto a otro tipo de permanencia que no sea la de generar conflicto. Digamos, la única forma en que Estados Unidos puede permanecer ahí es causando problemas, porque de hecho si pretende mantenerse ahí y generando problemas con socios, porque digamos Estados Unidos y Turquía forman parte de la OTAN. Ese es un punto que es de muy difícil resolución. Entonces, son socios en una alianza militar y al mismo tiempo están combatiendo en lugares enfrentados en una región de Siria. Es cierto que para Estados Unidos mantener, aunque sea una porción mínima de territorio donde puedan tener un poco de influencia, es una gran noticia, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta de cuál es el verdadero negocio, de quiénes están detrás de esta movida de Estados Unidos. Tillerson es un empresario, por lo menos es un CEO, como se dice en estos momentos por el sur de nuestro continente, de una empresa petrolera. Los intereses en la región... Hola, sí. ¿El control de los recursos naturales es entonces el objetivo final de esta gira? El control de los recursos naturales, la destrucción de lo que hay y la reconstrucción. En estos días se anunciaron 30.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irak. Y ese negocio es para empresas privadas que básicamente van a ser con base en Estados Unidos. ¿Podemos también darle esta lectura? ¿Se le intentó dar por parte de Tillerson un respiro a Israel? Sí, es cierto eso, porque en realidad quedó muy expuesto Estados Unidos luego de esta declaración de Donald Trump. Quedó muy expuesto como un interlocutor no válido para cualquier diálogo de paz. De hecho, en Palestina no se lo reconoce como una persona que sea capaz, Estados Unidos como alguien capaz de sentarse a una mesa de negociación en este momento. Entonces, sí, es para darle un respiro a Israel, es también para seguir manteniendo algún tipo de posición dentro de la región, porque de hecho, digamos que sus socios en estos momentos, en estos años, en estos últimos años, sus socios dentro del terrorismo islámico han sido derrotados en Siria. Entonces, eso para Israel es una amenaza, sobre todo porque en estos últimos tiempos Irán, en Líbano no solo hablaron de ese pedazo de territorio, sino también de la influencia de Hezbollah en el gobierno del Líbano, y Hezbollah es un socio de Irán,
y la posición de Irán va ganando fuerza en ese territorio en la medida en que Estados Unidos está alejándose políticamente. Ahora, por último, para concluir, hablemos de Turquía. ¿Es más conveniente para Estados Unidos tenerlo de aliado que al revés? O sea, ¿es mayor el interés que tendría Tillerson por seguir y mantener buenas relaciones con esa nación y no estar en crisis? Bueno, eso sí. Bueno, una posición importante es porque Turquía forma parte de la OTAN. Y forma parte de la OTAN porque Turquía no es un país para ningunear. Son 80 millones de personas, es un territorio estratégico a lo largo de la historia de la civilización humana, ha sido un área estratégica y lo sigue siendo, lo fue durante toda la Guerra Fría y lo sigue siendo ahora. El punto es qué tipo de sociedad se puede, o qué tipo de alianza, o qué tipo de bases pueden tener para estar juntos cuando de hecho apoyan a sectores diferentes en relación al problema de kurdo. Entonces ahí es donde Turquía se planta y donde el discurso del canciller turco fue bastante duro en relación a esto. Es decir, bueno, han violado todo tipo de acuerdos, no han respetado la palabra y eso se lo han dicho en la cara y lo han dicho después públicamente delante de Tillerson. Ahí está, Alberto López Girondo. Claro, entonces este panorama que se tiene respecto a la gira de Tillerson por Medio Oriente. Gracias por este análisis. Hasta luego. Chao, hasta luego, buenas noches. Gracias, un buen fin de semana. Con esto también nos despedimos y vamos, le quiero recomendar precisamente una de las pronunciamientos que hizo Tillerson fue en contra de Hezbollah, de esta organización, y habló el secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Lo tiene Al Mayadin en español y dice: Nasrallah, los conflictos en Medio Oriente tienen como trasfondo el intento de Estados Unidos de controlar los recursos naturales, el gas y el petróleo. Así entonces, gracias por habernos acompañado a lo largo de hoy y también de toda la semana. Que tengan un gran fin de semana. Lo esperamos el lunes, como siempre, una cita aquí, 20:30, hora de Caracas, es noticia.